¿Qué decir al respecto de que en el nuevo Ecuador esté en lo más alto, pero de lo malo, tomando en consideración los más de 100.000 desplazados que ha tenido en estos últimos años, fruto de la violencia, fruto del crimen organizado, fruto de las vacunas que se viven constantemente y que al parecer el Estado poco o nada le interesa porque no se ve ni siquiera un mínimo esfuerzo por resolver el problema? Daniel. Es la política de la descorreización, donde prácticamente aquí se ataca lo más importante que es para el pueblo ecuatoriano, como su seguridad, como la vida digna, que es vivir en paz. Ya a través de estas operaciones que se dieron por odio político y por falta de capacidad, se desmanteló todos los procesos del Estado, donde tenían una serie de procesos que encadenaban para que nosotros, por ejemplo, seamos el segundo país más seguro de América Latina, porque había un ministerio coordinador, mi querido Fran, y a las personas que nos están viendo en este momento, que se encargaba de ver cómo de forma funcional actuaba tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de Justicia, las Fuerzas Armadas y todo este contingente que daba seguridad, por ejemplo el EQ 911. Y a través de tener unificados estos mandos, tú tenías la capacidad para operar positivamente y desmantelar las bandas organizadas, cosa que ahora no lo tenemos. Ahora son islas, como les gustaba a los neoliberales, como les gusta, ¿no? El esfuérzate tú solo y tú solo sobrevivirás. Este es el más firme ejemplo de que si no hay procesos colectivos y que si todo es dado de forma individual a través de la competencia y decir que solamente yo me voy a salvar, este país se va al infierno, mi querido Frank. Entonces, esto es una práctica que se ha dado durante los últimos 8 años, ¿no? Y ahora el país está en soletas, es prácticamente un cadáver, este pobre Ecuador. Y lo único que podía sostener en algo la legitimidad o tener algo de seguridad, carreteras, hospitales, era el rezago de esos 10 años de la Revolución Ciudadana, pero ahora absolutamente han devastado con todo lo que hay. Y esto va a ser la feria del lleve, ¿no? Donde prácticamente lo poco que queda en los hospitales, lo poco, los únicos bloques que quedan en las UPCs, en las escuelas, van a ser entregadas o van a ser hurtadas o van a ser vendidas porque ya no tenemos capacidad como para generar un proceso propio y autónomo que nos dé una vida digna, sino que necesitamos del intervencionismo de tropas extranjeras y obviamente no tener mecanismos propios para generar empleo, para dar seguridad, educación y salud a nuestra población. Propósito de las tropas extranjeras, ¿existe alguna evidencia científica de que instalar estas bases militares haya servido para erradicar al crimen organizado, a las mafias y así poder evitar estos desplazamientos como los que ha tenido Ecuador en estos últimos años del nuevo Ecuador? A ver, no es que yo esté avivando un nacionalismo chauvinista o que esté en contra de los extranjeros o que esté generando emociones en contra de las políticas intervencionistas norteamericanas, pero yo me baso en los hechos. La intervención que hizo Estados Unidos a Irak prácticamente destruyó una nación próspera, mi querido Frank, y la dejó en soletas. Y ahora vaya a ver lo que es Irak. Si no, vamos a algo más cercano para las condiciones nuestras como latinoamericanos. El intervencionismo que tuvo en Chile, que prácticamente ayudó a UPO para que a través de un dictador llamado Pinochet, Augusto Pinochet, ese pobre país quede sin derechos por muchos años. Y que si tú eras un militante de izquierda o nada más un educador o una persona crítica, te desaparecían prácticamente te mataban, como lo hicieron con el cantante popular Víctor Jara, ¿no? Y obviamente también hubo el Plan Cóndor, que esto prácticamente fue una estrategia norteamericana donde estuvo ahí inmiscuido Argentina, estuvo inmiscuido Chile, entre otros países, donde eran dictaduras avaladas por los gobernantes de turno, en este caso, ¿no? Entonces, en los hechos, estamos ya tratando de discutir y romper estos mitos y estos tabús que te dicen que prácticamente los norteamericanos son los patriotas y son los héroes de las sagas, cuando en realidad no lo son.
Son las personas que si quieren, te destruyen y te intervienen, incluso en Centroamérica, ellos con sus tropas se metieron a un país y obviamente sacaron a un gobernante que se les dio la vuelta, ¿no? Entonces, de esto y más son capaces de matar poblaciones inocentes, como lo reveló Julian Assange a través de la filtración de estos documentos, pero es bueno también que la gente tenga este conocimiento, ¿no? Porque la industria cultural norteamericana es gigante y paga ingentes insumos económicos para hacernos un lavado cerebral, ¿no? Y hacernos creer que prácticamente todo lo blanco, todo lo que azul y todo lo alto es positivo en términos estéticos y morales, cuando en realidad, mi querido Frank, sin ir más allá, un tipo trigueño, un tipo normal, como es la estética tuya o mía, que tuvo ideas de cambio, hizo transformaciones históricas que jamás lo hicieron gobiernitos que eran tutelados por los norteamericanos, y lo digo con nombre y apellido, que es Rafael Correa. Él no tuvo que besar las suelas de esta gente. Incluso tuvo un hecho tan valiente que sacar a una persona que hacía, una mujer que hacía acá seguimientos de la USAID, me parece que era esta operadora, y la botó del país. Eso es tener dignidad, eso es tener una perspectiva propia de pensamiento, porque siempre nos acusan a nosotros de borregos, ¿no? Ustedes son borregos, porque se dejan tutelar de las barras y las estrellas, mientras nosotros sí pensamos con referentes nuestros, como lo fue Eloy Alfaro, como lo fue Roldós, como lo fue el propio Rafael Correa. Entonces, eso es tener un pensamiento propio y no esta nata que te tiran de que nos dejamos llevar siempre por tutelajes, ¿no? Al contrario, Frank. Así que yo creo que esto va a ser muy, muy, muy duro para el pueblo ecuatoriano, y dentro de poco van a darse cuenta los resultados de esta ley que tiene que pasar ahora por un tamiz de plebiscito y que tiene que ser votada por el pueblo ecuatoriano para que se legitime la instauración de las bases extranjeras aquí en el Ecuador. Ojalá el pueblo ecuatoriano pueda reflexionar y darse cuenta de lo que puede pasar con su voto si no es consciente, y nada más hay que ver el reflejo y el espejo, el retrovisor de lo que ha hecho un voto odiador, que es prácticamente tener este país como el más inseguro de América Latina, que todos los servicios estén destruidos, que exista más de 5 millones de pobres, que uno de dos niños vivan en condiciones de pobreza y que ahora ya no puedan existir personas que gobiernen porque prácticamente son amenazadas, como es el caso de la vicealcaldesa de Durán, que renunció porque le pusieron una bomba en una escuela que es presuntamente suya, ¿no? Entonces, en este estado lunático estamos viviendo, y esta enfermedad hay que curarle con una cordura que debe venir por una oposición que obviamente perciba que ahora es otro tiempo para gobernar y son otras lógicas, y que vea en este momento algo oportuno para generar una criticidad positiva y para ya no seguir con campañas de polarización y de miedo que únicamente han sido escalones o han permitido que estos gobiernos de derecha se vayan colocando en el poder. Creo que hay que hacer una reingeniería en todo sentido, en el sentido cultural, en el sentido comunicacional y también en el sentido político, mi querido Frank. ¿Cómo llegamos a este punto? Casi el 50% de niños y niñas en Ecuador viven en condiciones de pobreza. ¿Y por qué antes, por ejemplo, en el 2017 veía los indicadores y a duras penas era poco más del 10% que tenían estas condiciones tan lamentables para su desarrollo? Llegamos a este punto porque tuvimos en el poder un banquero que tenía un familiar pedófilo. Llegamos a estas condiciones porque tenemos un matrimonio perfecto que le encanta vacacionar en Miami, mientras acá desaparecen niños o prácticamente son asesinados porque ven en el crimen organizado y en el narcotráfico una salida ante este infierno. Llegamos a este punto porque se han destruido las escuelas
que se necesitan para tener condiciones dignas y un proyecto a futuro. Cerca de 10 millones de dólares adeuda al Estado para que se puedan construir o reconstruir las escuelas que están totalmente obsoletas. Y llegamos a este punto porque incluso hay niños que se han muerto recién nacidos porque los hospitales ahora son mataderos, no son lugares que te cuidan o te protegen. Incluso me parece que una bacteria había infectado niños de condiciones trabajadoras, de familias trabajadoras. Por eso estamos así en este país, porque estamos votando por personas que no se parecen en nada con nosotros, porque estamos votando por ilusiones, por personas que jamás van a estar en el lugar que tú comes, en los agachaditos que tú comes. Jamás van a haber hecho, por ejemplo, los estudios en la Universidad Salesiana o la Universidad Central, de la cual nosotros nos graduamos. Estamos votando por ídolos de barro que terminan colocándonos unos lazos bastante fuertes y difícil de soltarnos. Es por eso que me parece que sí es un momento para reflexionar, para que todos entendamos la difícil situación por la que estamos viviendo y atravesando por este odio irracional, ¿no? Y es darles prácticamente la soga para que los verdugos te aten hasta que tú no tengas ninguna escapatoria, que es prácticamente los regímenes de Guillermo Lazo y de Daniel Noboa, ¿no? ¿Hay alguna esperanza para esos niños que tienen malnutrición infantil durante estos 4 años? Hemos visto cómo han aumentado los casos en estos últimos 8 años, tanto de Moreno, Lazo y Daniel Noboa. Pero ¿tú crees que habrá una luz? ¿Al fin habrá algún programa que sea efectivo para esos millones de niños que están en malnutrición infantil en este nuevo Ecuador? ¿Podrá haber alguna luz o seguirán reproduciéndose en cantidades industriales? Eh, yo creo que el túnel cada vez es más oscuro y las salidas cada vez son más escasas. Es muy complicado salir de este lugar porque además fue el propio pueblo ecuatoriano que legitimó la victoria de sus verdugos. Es por eso que yo te decía que hay que hacer un cambio total a la materia de cómo hacer política, a la forma de comunicar para hacer contraste a estos malos gobiernos y obviamente a esta cultura, es una cultura del abandono, mi querido Frank. Y cuando llegas a golpear tanto a la población, le dejas sin insumos, les dejas prácticamente sobreviviendo, la gente se adecua a esta realidad, como lo que pasó con Guayaquil los últimos 30 años. Y obviamente aquí les rompe con esta percepción porque todo estaba privatizado para las fundaciones. Y las fundaciones únicamente hacían asistencialismo, ¿no? Ellos no ven el tema de generar colectividad, sino negocios. Y es lo que estamos viendo con estos últimos gobiernos, ¿no? Que no va a haber una esperanza porque ellos no ven ahí seres humanos, ven cifras y ponen en sus cargos sus amigos aniñados de Mocolí o de San Borondón que no tienen idea, ¿no? Y que incluso uno de ellos, un exministro de salud, fue abogado de la familia Novoa, en el caso Novoa Trading, y ayudó para que un presunto narcotraficante sea liberado. Ya tenía además 3 aprehensiones, mi querido Frank. Entonces, estamos nosotros mismos metiéndonos tiros en el pie por pensar con odio y sin analizar las consecuencias que esto puede pasar o puede impactar en la vida cotidiana nuestra, ¿no? Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política. En esta segunda parte, vamos a la tercera y última parte, y es que la fiscal, bueno, la ex fiscal Diana Salazar, la actual embajadora de Ecuador en Argentina, la cual había tenido el beneplácito desde el año 2024, desde enero del 2024, lo cual a todas luces daba para que ella sea funcionaria de Daniel Noboa más que independiente en la Fiscalía General del Estado, lo que todos habríamos querido, y que bueno, durante estos 6 años nunca mostró aquello, ya sabemos para qué sirvió su cargo.
para perseguir de manera descomunal y para hacer de la vista ciega, de oídos sordos, para con los verdaderos criminales y narcotraficantes del país. Ya lo habíamos visto con el caso del Gran Padrino, el caso de corrupción y narcotráfico más grande en la historia del Ecuador, con Guillermo Lazo, Danilo Carrera, su cuñado, Rubén Cherres y demás personas. Dentro de esto se ha formulado, y vamos a ver si lo colocamos en pantallas, eso nada más hizo falta colocarlo, pero nunca es tarde para hacerlo. La pregunta que queda en torno a Lady Diana Salazar es si es que ella impidió operativo para desarticular a Fito. Es una de las noticias que ha dado la vuelta en estos últimos días y que Boscan lo había asegurado. ¿Qué decir al respecto, Daniel? A ver, la señora Diana Salazar es una fiscal que tiene nexos y lazos muy oscuros con las bandas criminales que han destrozado este país. Y si obviamente no hubo celeridad en los allanamientos que se le hicieron a la estructura criminal de Fito, el líder de los choneros, es porque no hubo una decisión política. Si no, ¿cómo es posible, Frank, que 13 millones de dólares existan en los sistemas bancarios del Ecuador y que este criminal Fito haya tenido igual más de 26 millones de dólares en bienes, en bancos, más bien dicho? Entonces, ¿dónde está la UAFE? ¿Dónde está la superintendencia de bancos? ¿Dónde está la superintendencia de compañías? Este hombre se paseaba por este país, ¿no? Porque tenía el beneplácito de la señora Diana Salazar, que luego le congratularon dándole la embajada de Argentina, ¿no? Entonces, de Ecuador en Argentina. Entonces, esto es prácticamente la historia trágica de este país, donde tenemos ídolos de barro que la prensa hegemónica trata de hacerles orinar agua bendita, pero en realidad son los partícipes directos de este estado totalmente descompuesto. Y si además la señora ya tenía informes de hace 3 años donde indicaban cuáles son los movimientos bancarios de Tito, cuáles son los testaferros, por dónde se movían las rutas de este tipo y en qué bancos realizaban estas transacciones, entonces, ¿por qué no lo hizo? Tal vez porque a ella no le favorecía que le toquen a sus amiguitos de los ríos, a los flaquitos de los ríos, me pregunto yo. Porque ahí sí, ¿no? La señora incluso, Frank, hay evidencias materiales de lo que yo digo. Ella sale en una foto específicamente, donde está con el señor Carlos Vera y con este señor de los ríos que les acabo de mencionar. No me crean a mí. Vayan, googleen y verán en Twitter o en Google que va a aparecer este elemento, donde dicen por ahí ciertas fuentes periodísticas que este señor era muy cercano a la señora Salazar y que incluso le pagó el media training a través de este Aquaman de pecera para que pueda ella libanar dos frases que lamentablemente no lo podía hacer yo. Ojo, no le estoy criticando, no estoy pecando de sexismo. Vayan ustedes y vean las intervenciones de la señora Salazar para que me crean, porque luego aquí en este país nos pueden demandar por cualquier cosa, Frank. Y yo ya he tenido suficientes juicios que me interpuso incluso el señor Fernando Villavicencio por evidenciar toda esta fachada que tenía en los sistemas de salud, ¿no? Entonces, son ídolos de barro que ahora tienen la protección política, comunicacional y obviamente delictiva de estos grupos, esta triada del desastre que ha convertido a nuestro país en una fosa común con himno nacional y con el descaro, ¿no, Fran?, de tener el beneplácito de ser la embajadora de Ecuador en Argentina hace 15 meses atrás, que esto te evidencia que tú nunca fuiste un actor independiente. Al contrario, tú siempre estuviste inclinando la balanza a favor de Daniel Noboa y ahora no nos sorprende, ¿no? Porque estos casos ligados, que prácticamente en tiempo récord comenzaron a investigarse, donde denostaban a muchos líderes de la Revolución Ciudadana, fue activado por la señora Diana Salazar, ¿no? Donde caricaturizaban a Luisa González como si fuera una marioneta, cuando ella es de todo menos eso. Es una persona que tiene una orientación estratégica y que pudo haber sacado adelante este país. Pero ahora sí,
la señora prácticamente se fue de este país archivando el caso de investigación INA Paper, donde había los fondos en paraísos fiscales, de los cuales Lenín Moreno se benefició a través de su testaferro Conto Patiño, ¿no? O, por ejemplo, que cambió el tipo penal de la investigación León de Troya, que al principio era de narcotráfico, y luego la giró para que sea como delincuencia organizada, que también ahora ya la archivó la señora. Entonces, ya tiene la jubilación patronal por parte del Banco de Guayaquil y la señora puede ir a vacacionar en Palermo, puede ir a vacacionar en Buenos Aires y tomarse unos mates con Hernán Luque, mientras el Ecuador se hunde en la desgracia, mi querido Frank. Es una coincidencia que justamente se vaya al país donde está Hernán Luque Lecaro, que estaba dentro de este caso de corrupción y vínculos con el narcotráfico, el gran padrino, y que, dicho sea de paso, ella no hizo o hizo muy poco por tratar de que le extraditaran, pese a que él ya estuvo capturado hace más de un año en Argentina. Nada es coincidencia, como diría el meme, Frank. Yo estoy segurísimo que esta señora tuvo la osadía de pedirle a Novoa que le mande a este lugar, porque obviamente ahí tiene a sus panas, ¿no? Ahí tiene a su pana Luque, o también podía irse a Centroamérica, que ahí también está Cortázar. Bueno, tranquilamente Ah, podía irse a Centroamérica y está refugiado Cortázar, o también podía refugiarse en Albania, por ejemplo, ¿no? Que le gusta mucho, es un paraíso fiscal y ahí tiene o tendría muchos vínculos cercanos y que identifican quién es esta persona, ¿no? Tal Dritan Jica, puede ser incluso. Pero es triste y es lamentable lo que ha pasado en este país. Ya hemos vislumbrado que incluso Tania Varela era la guardia de seguridad privada de la mafia albanesa en el Ecuador, que hay un montón de narcogenerales acusados por la propia embajada norteamericana, pero ¿y la señora? ¿Qué hizo la señora ahí? O sea, con esa inmediatez que acusó a Augusto Verduga como ser el Chapito Guzmán del Ecuador, o como proscribió políticamente a Rafael Correa a través del influjo psíquico, ¿por qué no ejecutó Diana Salazar todo lo que debía ejecutar? ¿Por qué cayó? ¿Por qué silenció su verdad, que es la verdad prácticamente de las mafias, ¿no? Yo creo que es por eso la conclusión. Pero el destino va a ser muy cruel con esta persona. Y no lo digo, y no quiero que pase nada con ella en términos de su seguridad. Prácticamente ella va a estar en el mismo saco roto donde Damil Mawad, donde Guillermo Lazo, donde Osvaldo Hurtado, donde Bucaram desfilaron. Y ese va a ser el destino de Ley Impericias, ¿no? El ostracismo. Va a ser colocada en las páginas más oscuras de la memoria del Ecuador. Eso sí, para no volver a repetir sus actorías, señora Diana Salazar, y para que le recuerden como lo que fue una vil operadora de lo peor del Ecuador, que nos llevaba a este estado destrozado, pero que algún momento yo tengo firme convicción de que vamos a levantarnos. para finalizar, este informe me llamó, es lo que nos ha traído el día de hoy, y es que según las autoridades, el imperio financiero de alias Fito lavó 24 millones de dólares entre los años 2017 y 2024. El cabecilla de los choneros en cuanto a empresas fachada blanqueaba el dinero del narcotráfico. Y nos queda la pregunta, ¿cómo es que pudo hacer esto si no fue a vista y paciencia de las autoridades? ¿O es que tenía un excelente equipo de inteligencia que lograba evadir a las autoridades ecuatorianas? Tenía su propio equipo de inteligencia en la Policía Nacional y en la Fiscalía General del Estado. Eso era. Y además no eran agentes encubiertos, eran funcionarios de estas entidades. ¿Qué es lo más grave, no? Porque ¿cómo se blanquea más de 30 y pico millones de dólares sin que incluso el banco te llame? Tú haces un giro de 5.000 dólares y ya te están auditando, porque así debe ser. Claro. Pero aquí movían millones de dólares y nunca hubo del banco una alerta a la superintendencia de bancos. No cuadran, o sea, no cuadraban las operaciones
de saldos finales de estas cuatro o cinco empresas de Fito. Eran movimientos enormes de dinero. ¿Cómo el SRI no intervino ahí, Frank? Pero nosotros sí, ¿no? Pucha, si te pasas de la fecha para pagar impuestos, te van a metiendo intereses, pero acá no pasa absolutamente nada. O como, por ejemplo, la UAFE, que es la encargada de analizar estos movimientos irregulares durante estos prácticamente 9 años, hizo un silencio sepultural sobre este tema, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos en qué Ecuador estamos viviendo. Yo creo que estamos viviendo en el Ecuador de Fito, yo creo que estamos viviendo en el Ecuador de Pipo, el líder de los Lobos, y obviamente este Ecuador es administrado por Daniel Noboa. Si no hay complicidad ahí, no sé qué hay, ¿no? O sea, es evidente estas prácticas que todo el aparataje del Estado ha estado a favor de estos delincuentes, pero los malos son otros. Los malos son los correístas que apresaron a Dritan Redzepi y obviamente en los gobiernos de Lazo y de Lenín Moreno se escapó. Los malos son los correístas que convirtieron este país en el segundo más seguro de América Latina, que nos dieron el segundo sistema de vialidad más importante a nivel de la región. Esos son los malos. Imagínate el nivel de locura colectiva que estamos viviendo. Es del Ecuador patas arriba, como parafraseando a ese gran escritor Eduardo Galeano. Un último mensaje para quienes nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, Smart TVs y demás recursos tecnológicos y que seguramente ya se suscribieron en retrospectiva, dejaron su épico pulgar arriba y también comentaron la transmisión y la entrevista. Eh, yo les diría que cada vez la inseguridad, cada vez la violencia se toma lugares que antes eran insospechados, como Cumbayá, como por ejemplo Bellavista, y si esto ya está pasando en sectores que eran de clase media alta, el crimen organizado se ha tomado por completo sectores de clase trabajadora, como es Holanda, como es Santa Prisca, como es Cristo de Consuelo en Guayaquil. Y si eso pasa, eso significa que no es una serie de Netflix. Esto representa que cada vez más, tanto tú como yo, estamos en peligro y que de esto nos podemos levantar de forma colectiva y sin odio y sin estos atisbos mentales que nos hacen odiar un proyecto político que en realidad trató de trabajar a favor de los menos favorecidos y privilegiados en este Ecuador. Yo creo que es un momento importante para que la gente comience a entender lo que ha sido lo que ha provocado este voto totalmente odiador, ¿no? Prácticamente está yéndose en contra de tus intereses, porque ahora tú ya no puedes ir caminando tranquilamente a una tienda, te extorsionan, te roban, o en el peor de los casos, una bala eh, puede incluso cegar la vida de tus seres amados. Yo creo que es momento de un cambio importante y definitivo para volver a construir esta patria de dignidad y obviamente para que tengamos seguridad y días mejores y poder contarle a nuestros hijos o a nuestros seres queridos cómo es vivir en un país que te da las condiciones para que tú puedas salir adelante. Esto no lo hace Novoa, esto no lo ha hecho Guillermo Lazo y esto tampoco lo ha hecho Lenín Moreno, al contrario. Han generado condiciones para que prácticamente expulsen a sus compatriotas, mientras Moreno está comiéndose Una una langosta. lasaña o una langosta tirada en una cama y el señor Guillermo Lazo está tratando de blanquearse la cara a través de participar en la Universidad de Navarra, ¿no? Como estudiante, cuando eso debía hacerlo al inicio. Pero esta gente no ve esto como un tema de superación, sino para tratar de blanquear su cara de todos estos crímenes que han hecho durante estos 8 años oscuros y largos y difíciles momentos que ha sufrido la patria. Han sido las han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio
seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. No, a ti, Frank, disculpa esta precariedad de cámara, pero ya traté de colocar mi computador, no servían mis audífonos, no, es una locura este país. Y tengo caídas permanentes de mi sistema de internet. Hoy, por suerte, no pasó en la primera entrevista que tuve en la mañana, pero es lamentable porque yo tengo mucho cariño a este espacio y yo quiero dar lo mejor, pero espero que en otra ciudad, si viajo, ya no existan estos pinchazos y podamos tener la mejor resolución posible para que la gente también tenga lo mejor de nosotros y que siga alzando esta voz crítica y estos corazones ardientes por días mejores, ¿no?